Bien, estamos de regreso y déjeme decirle que la semana pasada fue una de las semanas más importantes en la historia legislativa de nuestro país. El Congreso Federal, en su primera etapa, la Cámara de Diputados, aprobó la iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón, en la que se reforman varios temas de la Ley Federal del Trabajo, la famosa reforma laboral, y bueno, yo creo que fue un resultado en dos partes, que evidencia dos realidades de nuestro país. El tema de la reforma laboral en su relación con la economía, yo creo que fue una excelente decisión histórica que viene a adaptarse a la realidad que vivimos los mexicanos en materia económica y de contratos laborales. Así es, y que aparte está regulado para el tema de competitividad, o sea, a nivel internacional, como que hay estándares, y nuestro país estaba rezagado en materia de contrataciones, de flexibilidad en el tema de pago por horas, que era algo que ya existía, o sea, y hay muchas empresas lo hacían, pero bajo criterios muy particulares y verdaderamente explotando a estudiantes, a jóvenes, eran los que pagaban todo ese tipo de discrecionalidad en la ley, que a mí me parece que es importante porque ellos hablan también de que eso va a permitir generar hasta 1 millón de empleos anuales, pero hoy la CEPAL, y lo veíamos en reforma, dice que sí, solo sí, se aplican de otro tipo de acciones, o sea, por sí solo no se va a generar el empleo. Entonces, tampoco no hay que ser tan optimistas de que los empleos van a caer del cielo. No, y de manera automática ya mañana empiezan a volcarse las empresas. Es difícil. Las empresas primeramente tienen que analizar el documento, y uno de las reacciones o de los resultados de este tema es que ya empiezan a surgir los análisis fríos, ¿sí? De los empresarios que dicen, bueno, no echemos las campanas ni los cohetes al aire porque fue una reforma laboral medianera. Así es, no llena las expectativas del sector empresarial. En ese contexto que tú comentas, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su presidente, Gerardo Gutiérrez Candiani, pide al Senado, o sea, que sea más específico en los mecanismos del tema de contratación. O sea, que en esa parte sí tienen que meter un poquillo más la mano, porque si no, el problema es que al momento de aplicarse, esto va a generar un sinfín de problemas. Y confrontaciones entre los sindicatos, ¿no? Sindicatos, gente que ellos van a emplear, que no van a ser de los sindicatos, y con los empresarios. Es decir, una modificación que debería de servir para incentivar el tema del empleo y una contratación flexible, puede irse al tema de los tribunales laborales por deficiencias en la propia ley. En la redacción. En la redacción de los diputados que enviaron al Senado. Y yo creo que la ley contenía dos grandes temas. El tema económico, que yo creo que abarca el 80% del contenido de la reforma, y que con algunas correcciones que yo siento que son mínimas, pero que son también determinantes, como lo que vamos a señalar, atenden el tema económico, el tema, las nuevas reglas de contratación, las nuevas reglas de instalación en nuestro país. Yo creo que da mucha certidumbre, invita y pone a nuestro país, yo creo que sobre todo pone a nuestro país en los mismos niveles en las que están algunas naciones de la OCDE. Sí, yo creo que esa desventaja que teníamos y que duramos muchos años con ella, y que otras naciones la aprovecharon para apuntalar su crecimiento, hoy contamos con esas mismas reglas, que qué bueno, y a diferencia o corrigiendo lo que la izquierda y los grupos radicales de México, ubicados en el PRD, PT y Morena, han venido señalando, hay muchos beneficios y se protege mucho al trabajador mexicano. Sí, el tema de seguridad social, a mí me parece que es un paso verdaderamente a destacar, porque va a permitir a miles de mexicanos que estaban desprotegidos por el tema de seguridad social, y a ir generando un ahorro, pues, a lo largo de la vida, importante, no solo en el tema de retiro, sino en el tema de acceso a la seguridad, a la asistencia social, a la seguridad, a la salud, pues. Pero también hay otro dato, Víctor. Previo a la reforma ya se habla, de acuerdo a información económica y financiera internacional, que están por instalarse en México
al menos 10 de las plantas armadoras de automotrices más importantes del mundo y que estaban en China. El tema de China es que la mano de obra se ha encarecido, lo que antes era muy barato. China dice, ahora sí, ellos ponen las reglas, términos de contratos. Entonces, toda esa fuerza económica está por regresar a nuestro país. Y yo creo que va a terminar también México siendo como China. Ahorita el salario mínimo en China es de 2,000 pesos mensuales. ¿Sí? El salario mínimo, lo menos que se puede cobrar, cuando en México es de 1,600. En la zona nuestra sí andamos en 1,700 pesos aproximadamente. ¿Sí? Mientras que en China es de 2,000 pesos ya el salario. Cuando se fueron las armadoras a esa nación, estaba menos del salario de nuestro país. Así era un paraíso laboral. Lo que pasa es que en China económicamente se fortalece con la entrada de todas esas armadoras y otro tipo de industria. Ahora la economía es fuerte de China, entonces al revés, ahora yo pongo las reglas. Y en ese poner las reglas, pues ya no les conviene. Sí, y yo creo que en este periodo, en esta coyuntura en donde se empiecen a volcar las grandes empresas a nuestro país, se debe de aprovechar, ¿sí?, para fortalecer el mercado interno y que no nos hagan desprevenidos cuando éstas migren a otro lado. Así es. Sí, porque tenemos una cantidad importante de naciones sudafricanas, sí, africanas, más que de sudafricanas, africanas, en donde el salario mínimo es de aproximadamente 600, 800 pesos al mes. Hay naciones africanas que eso, el tema económico, un dólar diario, 12 pesos, 13 pesos diarios lo que ganan. Entonces, todas esas plantas vampiros que chupan la mano de obra y la riqueza de las naciones andan siempre ambulanteando, buscando los mejores lugares en donde tener las mayores utilidades. En nuestro país, yo siento que se tiene que aprovechar este periodo que yo creo que va a durar unos 10 años, 12 años, 2 sexenios, en donde se contrate a través de las grandes armadoras, se fortalezca el mercado interno, pero debe haber ajustes en ese periodo a la economía nacional de tal manera que cuando se vayan no nos causen un dolor de cabeza en materia laboral. A mí me parece que lo que tenemos que aprender de Japón, de China, de la India, es a trabajar a través de los famosos clúster, que es una agrupación de actividades económicas que giran en torno a un mismo negocio. A mí me parece que esa es la parte que hay que aprovechar de las armadoras, porque una armadora no viene y instala únicamente empleo, sino que genera empresas secundarias, en torno a, o sea, que están generando el suministro para las empresas armadoras. A mí me parece que esa es la parte que en México tendrá que avanzar para que efectivamente cuando las condiciones de mercado internacional cambien, pues entonces al momento de que ellos decidan mudarse hacia otra nación o otra región del mundo, México esté perfectamente fortalecido con acciones secundarias o inclusive que en nuestro país se conviertan como primarias, pues, o sea, para darle valor agregado y generar producción, ¿no? Yo digo que viene una etapa muy interesante por el tema de China y Japón, pero hay que también se abren muchas oportunidades en el tema de la crisis que está viviendo Europa en estos momentos. En estos momentos, yo creo que es también un elemento a favor que juega a nuestro país y que se debe ser aprovechado indiscutiblemente. Pues el elemento de hoy es que los senadores de izquierda, sí, que están divididos hoy en 3 grandes bloques, en 3 grupos, hoy se unieron, compacto, al menos los hizo coincidir al menos el tema de la reforma laboral y lograron parar al Senado de la República sus trabajos. Por algunas horas, ¿no? Difirieron el arranque de la sesión y finalmente se instala, quizás ya en el recinto, no como sucedió en la Cámara de Diputados, que se instaló en uno de los palcos. El balconazo famoso. Y ahora se lo hicieron, los senadores del PRD sí se unieron, pero aquí el gran tema, Víctor, la parte económica, me parece que es incuestionable, puede haber mejoras. Algunos ajustes, ¿no? Los vayan a hacer en el Senado, pero la otra es la parte política, el tema que se espera tanto PRI como PAN o PRD es que se aborde el tema de la transparencia de los sindicatos. Sí, y Gustavo Madero en su declaración de este día en la prensa nacional señala que va a haber, anuncia que va a haber una acción de ¿cómo le califican? De alta necesidad o de urgente necesidad,
una decisión de urgente necesidad del Partido de Acción Nacional para poder forzar el tema político en la reforma laboral. El tema político que tiene que ver con la transparencia en los sindicatos y la renovación de sus dirigencias de manera democrática. ¿Por qué? Porque se llegó al colmo, no solamente no desaparecer la elección a mano alzada, a la elección por voto secreto. Por voto secreto, sino que ahora le incluyeron la figura de mano alzada. La mano alzada, que es una petición, una argucia de los caciques sindicales para marcar a aquellos que no votan a favor. No, pero además muy del siglo pasado, pues, o sea, quizás en los tiempos allá cuando del Partido Nacional Revolucionario, ¿no? Donde o cuando el PRI era el partido único. Le llaman votación indicativa, ¿no? Ajá. O sea, hemos ido a las asambleas del PAN o del PRI y para pues, a mano alzada, ¿no? El voto se vuelve impersonal y la asamblea se convierte en el gran elector, pero sin identidad, sin cara, sin rostro. Lo que se estaba proponiendo y que quedó ahí como opción del voto secreto, pues un voto individual, consciente, razonado, que debería ver los sindicatos como un elemento de legitimación, más que de una agresión, pero los temores vienen porque verdaderamente los líderes sindicales no responden a los intereses de los trabajadores. Y de ahí, bueno, a la parte económica, ¿no? Entonces, esa es la parte política que quedó pendiente y por la cual Acción Nacional buscaría durante todo este día, ¿verdad?, una eventual alianza con la izquierda, nada más en ese tema. Pues es que ahora aquí va a ser interesante cómo el PAN sí tiene que definir muy bien, o sea, irse por una línea, porque si no va a empezar a trabar muchas cosas, ¿no? En los diputados asumieron una postura y si en el Senado asumen otra con el PRI ya anunció que va a haber castigo para el PRD por no cumplir acuerdos con los diputados. Y sí castigan, ¿eh? Bueno, ellos sí cumplen. Y dicen que lo van a hacer en el reparto de comisiones. Ajá. Entonces el tema del PAN le puede pasar exactamente lo mismo, porque ahí se supone que ahí hubo un acuerdo previo. Obvio, la diferencia es que en el Senado ya se repartieron las comisiones. Pero bueno, esto es lo que ha estado pasando, es un trabajo de todo un día, sí, y vamos a esperar, yo creo que toda la tarde, por lo pronto la izquierda se mantiene en una especie de asamblea permanente. Ahora, Víctor, el otro detalle, perdón que te interrumpa, el otro contexto de la manifestación del día de hoy es el tema del 2 de octubre, no se olvida, ¿no? Bueno. O sea, que después de 44 años la izquierda aprovecha como pretexto y paralizar el DF cada 2 de octubre, ¿no? Bueno, es demostrar el músculo, ¿sí?, con las nuevas generaciones, porque hay chavos que la historia del 2 de octubre la saben a través de los libros, de las revistas, de los periódicos, pero muchos no saben ni a lo que van. No van, la gran mayoría. Y hoy apareció López Obrador encabezando un acto. Bien. Pues nos vamos prácticamente. El próximo programa, no sé si te parezca, Miguel, pero hay un análisis muy interesante que tenemos que recuperar sobre cómo empieza a desmembrarse el Partido de la Revolución Democrática, ¿sí?, para alimentar el movimiento de Morena, sí. Cómo el PRD comienza a dejar ir importantes liderazgos que ven en Andrés Manuel López Obrador un atractivo, más consistencia, ¿sí?, y más futuro, sobre todo para sus proyectos individuales. Es un partido cuya compactación o homogeneidad duró menos de 25 años. 23 años. 23 años. Y es interesante la izquierda porque fue interesante del pasado proceso electoral y a menos de 2-3 meses está autodestruyéndose, pues. Por destruirse. Muy bien, hasta aquí llegamos, le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el próximo jueves para analizar juntos uno más de los acontecimientos nacionales y locales. Gracias, buenas tardes. Una producción realizada por Ahora Televisión.